Vale, pues entonces comenzamos, ¿vale? Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice, como todas las iglesias, la de Filadelfia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, el Señor elogia a sus miembros por su fidelidad y lealtad. Ellos y la congregación de Esmirna fueron las únicas dos de las 7 iglesias que no recibieron reprensión de parte del Señor de la iglesia. A pesar de sus luchas carnales, los cristianos de Filadelfia fueron fieles y obedientes, sirviendo y adorando al Señor. Ellos son un buen modelo para una iglesia fiel. Para ayudar a comprender la carta a la iglesia de Filadelfia, esta puede dividirse en 6 epígrafes: el escritor, la iglesia, la ciudad, el elogio, el mandato y el consejo. La expresión el santo se refiere a Dios, quien solo posee absoluta santidad. El Antiguo Testamento describe varias veces a Dios como el santo. En el Nuevo Testamento es un título mesiánico para el Señor Jesucristo. En Marcos 1:24, un atemorizado demonio gritó: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé que eres el santo de Dios. La identificación de Jesucristo como el santo no puede ser menos que una confirmación de su deidad. No solo es Jesucristo el santo, también se describe a sí mismo como el verdadero. En griego, aletignos, denota lo que es genuino, auténtico y real. En medio de la falsedad, la perversión y el error que llena el mundo, el Señor Jesucristo es la verdad. En tercer lugar, Cristo se describe como el que tiene la llave de David. Una llave en la escritura representa autoridad. El que tiene la llave tiene el control. Y David simboliza el oficio mesiánico. Es Jesús quien tiene la autoridad soberana para determinar quién entra en su reino mesiánico. Por último, Jesucristo se identifica como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta descripción subraya la omnipotencia de Cristo. No hay otro con más poder que pueda transformar lo que Él hace. La Iglesia. Poco se sabe acerca de la Iglesia de Filadelfia, aparte de este pasaje. Al igual que la mayoría de las otras 7 iglesias, probablemente se fundó durante el ministerio de Pablo en Efeso. La iglesia permaneció durante siglos. Los cristianos en Filadelfia permanecieron firmes. Incluso luego de que la región fuera conquistada por los musulmanes, finalmente sucumbieron en la mitad del siglo XIV. La ciudad. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. Se fundó desde 189 a.C. o por el antes de Cristo por el rey Eumenes de Pérgamo o por su hermano Atalo II, quien lo sucedió como rey. En cualquier caso, la ciudad tomó su nombre del apodo de Atalio II, Filadelfo, amado hermano, como decía Cheli, que había ganado por la fidelidad a su hermano Eumenes. La ciudad está ubicada al borde de Cataquecaumene, la tierra quemada, una región volcánica cuyo fértil suelo era muy conveniente para viñedos. Sin embargo, al estar cerca de esta región volcánica activa, tenía sus inconvenientes. En 17 después de Cristo, un poderoso terremoto sacudió a Filadelfia junto a Sardis y otras 10 ciudades vecinas. Aunque la destrucción inicial fue mayor en Sardis, Filadelfia, al estar más cerca del epicentro, experimentó temblores frecuentes durante los próximos años. Esta experiencia tan desgarradora dejó cicatrices psicológicas en los habitantes de Filadelfia. El elogio. Al no hallar nada en sus obras que le causaran preocupación, el Señor Jesucristo siguió elogiando a los cristianos de Filadelfia por 4 características de la congregación. En primer lugar, la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Ese no fue un comentario negativo por causa de su debilidad, sino un elogio por su fuerza.
La iglesia de Filadelfia era pequeña en número, pero tenía una poderosa influencia en su ciudad. La mayoría de sus miembros pudieron haber sido pobres, de las clases más bajas de la sociedad, pero junto con Pablo podían decir, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso está en 2 Corintios 12:10. A pesar de su pequeño tamaño, de la iglesia de Filadelfia fluía poder espiritual. También los creyentes de Filadelfia se caracterizaban por la obediencia, guardaban la palabra de Cristo. Cristo además elogió a la congregación de Filadelfia por no haber negado su nombre, a pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran. Seguían siendo fieles sin importarles el costo. Por último, Cristo elogió a la iglesia de Filadelfia por cuanto sus miembros habían guardado la palabra de su paciencia. Has guardado mi mandato de ser constante. Los cristianos de Filadelfia perseveraron fielmente a través de sus pruebas y dificultades. Debido a su fidelidad, el Señor Jesucristo le hizo a la iglesia de Filadelfia algunas asombrosas promesas. En primer lugar, puso delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Su salvación estaba segura. Su entrada a las bendiciones de la salvación por gracia y al futuro reino mesiánico de Cristo estaba garantizada. El cuadro de Cristo abriendo la puerta simboliza también las oportunidades de servicio que Él da a la fiel iglesia de Filadelfia. En otras partes, en las Escrituras, una puerta refleja libertad para predicar el Evangelio. La ubicación estratégica de su ciudad les daba a los cristianos de Filadelfia una oportunidad excelente de difundir el Evangelio. En el versículo 9 registra una segunda promesa hecha por Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como en el caso de Esmirna, los cristianos en Filadelfia enfrentaron hostilidad de los judíos no creyentes. Asombrosamente, Cristo prometió que algunos de los miembros judíos que estaban persiguiendo a los cristianos en Filadelfia vendrían y se postrarían a sus pies y reconocerían que Dios los había amado. Inclinarse ante los pies de alguien refleja derrota total y sumisión. Los enemigos de la iglesia de Filadelfia sufrirían una derrota total y tendrían que humillarse. En el versículo 10 tiene una última promesa para la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has... Muy bien, a ver, un segundito, sí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como los creyentes de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, Jesús prometió que los guardaría de la prueba postrera. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia y abarca a todas las iglesias fieles a lo largo de la historia. Para algunos, este versículo promete que la iglesia no pasará por la tribulación, dando apoyo de esta manera al arrebatamiento antes de la tribulación. El arrebatamiento es el tema de 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Juan 14, del 1 al 4, 1 Corintios 15, 51 al 54, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ninguno de los cuales habla de juicio, sino más bien de la iglesia que es llevada al cielo. Hay 3 puntos de vista con relación al tiempo del arrebatamiento en referencia a la tribulación, que ocurre al final de la tribulación, postribulacionismo, en medio de la tribulación, mesotribulacionismo,
Y el punto de vista que parece recibir apoyo de este texto, que el arrebatamiento tiene lugar antes de la tribulación, pretribulacionismo. Puede observarse varios aspectos de esta maravillosa promesa. En primer lugar, la prueba está todavía en el futuro. En segundo lugar, la prueba es por un tiempo definido y limitado. Jesucristo la describió como la hora de la prueba. En tercer lugar, es una prueba que pondrá al descubierto a las personas como son realmente. En cuarto lugar, la prueba de alcance mundial, ya que ha de venir sobre el mundo entero. Por último, y de manera muy significativa, su propósito es probar a los que moran sobre la tierra, una frase empleada como término técnico en el libro de Apocalipsis para los incrédulos. La hora de la prueba es la semana 70 de Daniel. Daniel 9, del 25 al 27. El tiempo de la angustia para Jacob, Jeremías 37. El periodo de 7 años de tribulación. El Señor promete guardar a su iglesia del futuro tiempo de prueba que vendrá sobre los incrédulos. El vengo al que Cristo se refiere se distingue de los que prometió a otras de las 7 iglesias. Las anteriores promesas fueron advertencias de inminentes juicios temporales sobre las congregaciones en pecado. Sin embargo, aquí el vengo es para traer la hora de la prueba, que culmina con la segunda venida del Señor. Es la venida de Cristo para liberar a su iglesia, no para traer juicio sobre ella. Pronto describe la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia. Pudiera ocurrir en cualquier momento. La respuesta de todo creyente debe ser: amén, sí, ven, Señor Jesús. El mandato. Debido a la inminente venida del Señor por su iglesia, los creyentes deben retener lo que tienen. Los miembros de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles y leales a Cristo y les ordena que sigan siéndolo. Los que perseveran hasta el final probarán por ese medio la autenticidad de su salvación. Según 1 Juan 2:9, los que abandonan la fe muestran que nunca fueron realmente salvos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. La promesa de Cristo al que fielmente persevera es que ninguno tome su corona. Santiago 1:12. Apocalipsis 2:10 define esta corona como la corona de la vida, o como dice literalmente el texto griego, la corona que es vida. La corona o recompensa para los que fielmente resistan hasta el final es vida eterna con todas las recompensas a estas asociadas. Según Timoteo 4:8, la describe como una corona de justicia. En 1 Pedro 5:4, como una de gloria. En nuestro estado glorificado seremos perfectamente justos y de ese modo perfectamente capaces de reflejar la gloria de Dios. Aquellos a quien su fiel perseverancia los distingue como verdaderos hijos de Dios no deben temer nunca el perder su salvación. El consejo. Mientras terminaba la carta a la fiel iglesia de Filadelfia, Cristo prometió 4 bendiciones eternas al que venciere. La primera promesa es que Cristo lo hará columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una columna representa estabilidad, permanencia e inmovilidad. También las columnas pueden representar honra. La maravillosa promesa que Cristo da a los creyentes es que tendrán un eterno lugar de honor en el templo de mi Dios, el cielo. Para personas acostumbradas a huir de su ciudad, producto de los terremotos y de los enemigos, la promesa de que nunca más saldrán del cielo se entendió como seguridad en la gloria eterna. La segunda promesa de Cristo al que venciere
es al que escribiera sobre él el nombre de su Dios. Esto refleja propiedad, significando que todos los verdaderos cristianos pertenecemos a Dios. Habla esto también de la relación personal íntima que tenemos con Él por siempre. En tercer lugar, Cristo promete escribir sobre los creyentes el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Los cristianos tenemos ciudadanía eterna en la ciudad capital del cielo, la Nueva Jerusalén. Por último, Cristo promete a los creyentes su nombre nuevo. El nombre de Cristo representa la plenitud de su persona. En el cielo, los creyentes le verán tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Y cualquier cosa que pudiéramos haber conocido de Él palidecerá ante la realidad en la cual le veremos. El nombre nuevo por el cual tendremos el privilegio de llamarle reflejará esa gloriosa revelación en su persona. La carta a la iglesia de Filadelfia revela que el Dios santo, verdadero, soberano y omnipotente derrama su bendición sobre las iglesias que permanecen fieles a Él. La bendición con puertas abiertas para el Evangelio, con salvación eterna, con bendiciones del reino y con liberación del gran tiempo de prueba que vendrá en la tierra. Finalmente, Él traerá a todos los que perseveren en su fe a la dicha eterna del cielo, donde Él se les revelará plenamente. La promesa de estas ricas bendiciones, deben motivar a cada iglesia y a cada cristiano a seguir el ejemplo de fidelidad de la iglesia de Filadelfia.